Bueno, Egunon de Nori, buenos días y muchas gracias por uniros a este debate sobre un tema que no es el futuro, sino el presente de las finanzas modernas. La tokenización de los activos financieros y el papel que debe jugar la regulación en este ámbito. Es importante tener en cuenta que nos encontramos con procesos que están transformando el sector financiero y que traen consigo grandes ventajas: acceso a mercados, acceso a inversores, el acceso de los inversores a mercados a los que no podían acceder, agilidad, liquidez, pero conlleva también importantes desafíos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la tokenización no solo implica un cambio en el modo en que se representan los activos financieros, sino que también representa un cambio en cómo se emiten, cómo se distribuyen, cómo se transaccionan, incluso cómo se valoran. Y esto implica la necesidad de dotarnos con un marco regulatorio estable que garantice la protección de los inversores, la transparencia del mercado y la prevención de actividades ilícitas, como puede ser el blanqueo de capitales o el fraude. A lo largo de esta charla vamos a explorar los diferentes aspectos de la regulación en la tokenización de activos financieros. Yo creo que, por un lado, tenemos que considerar la adaptación de la normativa, es decir, una normativa que muchas veces nos encontramos con que está pensada para estructuras tradicionales, bancos, mercados de valores clásicos y que ahora tiene que afrontar unos nuevos desafíos que representan las plataformas descentralizadas y los criptoactivos. Y, por otro lado, creo que también tenemos que pensar en la innovación regulatoria, es decir, ¿esto qué supone? En cómo crear un entorno que permita el crecimiento de estas nuevas tecnologías sin comprometer la seguridad y la confianza del mercado. Aquí es donde entra el papel de las actividades regulatorias, los gobiernos y las instituciones, quienes están buscando la manera de potenciar el crecimiento, a regular este tipo de activos sin frenar su potencial. Durante esta charla abordaremos cuestiones claves como las normativas nacionales, internacionales que afectan a la tokenización, la seguridad jurídica y cómo lograr un balance entre la innovación y la protección de los inversores. Tenemos con nosotros un panel de grandes expertos, mucho más que yo en esta materia, los que me conocen lo sabéis. Os los presento. Por un lado tenemos a Rocío Álvarez Osorio, de Token City. Comenzó su carrera en banca de inversión, fundó su despacho, trabajó en distintos despachos y fundó el suyo propio, y en 2020 se incorpora a Token City. Token City es una empresa que proporciona la infraestructura tecnológica completa para la gestión de activos financieros tokenizados y ofrece soluciones de tokenización, gestión y un marketplace de criptoactivos respaldados por bienes económicos. Gloria Hernández, abogada en el sector financiero, muchos años en despachos nacionales e internacionales, y fundó FinReg 360. FinReg 360 se ha convertido en uno de los asesores de referencia en muy poco tiempo del mercado financiero en España. Luego está Álvaro Garrido, de Legal Node, que cuenta con 12 años de experiencia como abogado mercantil y financiero. Ha trabajado muchos años en Luxemburgo y lideró el despacho de FinTech de un despacho internacional durante 7 años. A finales del año 2023 volvió a Madrid y fundó Legal Node, que es una empresa especializada en asesoramiento sobre activos digitales y tokenización. A día de hoy ha asesorado en más de 40 proyectos de tokenización en todo el mundo y ha participado activamente en varios grupos de trabajo e iniciativas legislativas para facilitar su adopción. Lo tengo que leer porque sus méritos son muchos y si no, no me voy a acordar, no me quería dejar ninguno. Bueno, dicho esto, muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender los principales impactos legales de estas nuevas tecnologías. Y sin más, yo creo que podemos primero empezar por lo que es el marco normativo. Es decir, nos encontramos con
cosas de las que hace muchos años no se hablaba, no existían normas, no teníamos la cobertura suficiente y se han producido cambios muy relevantes en los últimos años. Entonces, no sé si nos podéis dibujar o hacer un pequeño esbozo de dónde estamos ahora desde el punto de vista de la regulación en la tokenización de activos financieros. Genial. Si queréis, comienzo yo. Vale. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Y me gustaría dar un primer mensaje, porque vamos a hablar de regulación y va a ser un poco de cara de, oh, Dios mío, que aquí realmente hay tecnologías nuevas y formatos nuevos, pero el negocio es el negocio. Los que os dedicáis al sector financiero o los que sois empresarios o los que sois inversores, no se ve alterado absolutamente ninguno de los principios en virtud de los cuales vendéis un activo financiero, invertís un activo financiero, es lo mismo. O sea, quiero decir, esto lo digo para evitar una barrera de entrada que ocurre en ciertas ocasiones con nuevas tendencias o nuevas tecnologías, que es que empiezas a oír pues, palabras raras que no entiendes, normalmente en inglés y demás, ¿no? Pero en la aplicación al sector financiero con determinados ajustes, el negocio sigue siendo el negocio. Entonces, con este punto de partida, que luego no sé si comparten o no mis compañeros, porque yo muchas veces no aparece una palabra, a mí me pasa, que de repente alguien dice una palabra nueva, la googleo y tal, y digo, ah, bueno, vale, esto es una recompra de tal, ¿no? Con un nombre distinto, pero generalmente son conceptos financieros tradicionales. O sea que mi primera recomendación es perder el miedo, aunque sí que hay que navegar y es complicado, de eso vivimos nosotros, el entorno regulatorio, pero al final los conceptos son los mismos. Entonces, y aquí voy a hacer 5 minutos, luego ya seré muy breve, pero sí que me gustaría hacer una clasificación de los principales criptoactivos, ¿no? O sea, o conceptualmente. En primer lugar, cuando alguien piensa en criptoactivos, yo creo que todo el mundo piensa en Bitcoin, en Ethereum, ¿no? Como se ha dicho en la presentación anterior. Bueno, pues curiosamente, esos criptoactivos como tales no están regulados por nadie, ni nadie los puede regular porque se emiten de una forma descentralizada en virtud de una resolución, ¿no? de unos problemas de computación y demás, pero sin embargo hay una norma que se mencionó antes que se llama MiCA, que es como la norma madre de los criptoactivos, ¿no? Que sí que regula todos aquellos que transaccionan con Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, todas estas criptomonedas. ¿Por qué? Porque el que compra y vende un activo financiero pues tiene que tener una licencia como un banco, una sociedad de valores. Es lo mismo. Si os leéis MiCA, es prácticamente igual que MiFID en cuanto a cómo tienes que prestar los servicios de compraventa de estos activos, ¿no? Hasta los nombres se parecen, ¿no? MiFID, MiCA, tienen las dos, la I pequeñita, ¿no? Es igual. Con lo cual, seguro que hay luego un MiCA 2, MiCA 3, como está pasando con MiFID, ¿no? Pero tenemos ese primer grupo que es de criptoactivos que en cuanto a la emisión no se regulan en ningún sitio, pero caen bajo MiCA. Después, hay otro bloque muy amplio, que son todos aquellos activos que se representan mediante DLT, pero que ya cuentan con una regulación previa en sector financiero. Por ejemplo, un depósito bancario. Pues aunque esté tokenizado, es un depósito bancario, se rige por las normas de los depósitos bancarios. Una titulización tokenizada es una titulización, se rige por la normativa de titulización. Instrumentos financieros, fondos, valores, bonos, en fin, todo tipo de instrumentos financieros. Y esto es lo que recoge también la modificación de la Ley del Mercado de Valores que ha mencionado el compañero previamente. Ya en España se pueden representar cualquier instrumento financiero, aparte de en títulos, en anotaciones en cuenta, se pueden representar a través de tecnologías de registro distribuido. Y por lo tanto, serían también un criptoactivo, pero es un criptoactivo que son instrumentos financieros. ¿Por qué régimen jurídico se rige? Por el de los instrumentos financieros, es decir, se aplica MiFID, normativa de folletos, etcétera. ¿Qué pasa en los instrumentos financieros? Que aquí la tecnología sí que introduce determinadas posibilidades que la tecnología tradicional no permitía. Y es el intercambio, ¿no? de forma
distribuida, de forma distribuida del activo sin necesidad, ¿no?, de que vaya a un mercado. Y de ahí surge la necesidad de ajustar un poquito los mercados secundarios, o un poquito o mucho los mercados secundarios, y por eso surge el régimen piloto, que lo que hace es, partiendo de lo que conocemos nosotros en una bolsa de valores tradicional, empieza a plantearse cuáles de los actores con esta tecnología de registros distribuidos pueden no ser necesarios. Pues oye, pues podrían no ser necesarios el Iberclear de turno, ¿no? O sea, la cámara de compensación central. ¿Por qué? Porque las operaciones se hacen directamente, ¿no?, entre las partes que operan. ¿Podría no ser necesario? Pues el intermediario, porque directamente las personas podrían tener acceso al mercado. Y de ahí surge el régimen piloto que ajusta esta normativa. Y ya por ir acabando en esta clasificación, tenemos, por lo tanto, los instrumentos financieros, porque el título es tokenización de instrumentos financieros. Entonces tenemos los instrumentos financieros que en teoría y en la realidad ya se pueden emitir en tecnologías de registro distribuido. Como se ha mencionado, hay 2 ERIRES y, que yo sepa, una emisión, la de Dianum, ¿no?, una emisión en tecnología de registro distribuido. Pero claro, esto es solo para el primario. Es solo para el primario. La ERIR es para el primario. El primario, a la fecha, tiene la restricción de cualquier primario, que si no te permiten un secundario, pues tienes un activo poco líquido, problemas de las finanzas tradicionales. Con lo cual, bueno, esto yo creo que va a haber emisiones, pero no sé tampoco cuantísimo recorrido puede tener de instrumentos financieros sin que cuenten con liquidez de un secundario. Para eso tendremos que esperar a que actores como Token City obtengan la licencia de infraestructuras en DLT y esos instrumentos que se han emitido en primario puedan tener liquidez en un secundario. A mi juicio eso está yendo más lento de lo que tenía que ir, porque estamos en el 25 ya entrado, esto es hasta el 29 y quitando 2 además muy peculiares que han salido, pues no hay mercados todavía. Y ya sí, para terminar, porque lo mencionaré luego, para mí, ahora, el producto estrella es o sea, desde el punto de vista de financiación y el que más sentido tendría para Basquefit y para un poco la idea de que pueden tener tanto emprendedores como empresas industriales de cualquier tamaño en esta región o cualquier de España, es utilizar uno de los instrumentos que están previstos en MiCA y de los que se habla muy poco y que son interesantísimos, que son lo que yo denomino, MiCA denomina como otros tokens que no son ni dinero electrónico ni los tokens referenciados activos, pero que yo denomino que hay una subcategoría que se llama tokens de financiación, que son tokens que van por el régimen de MiCA más relajado que el de MiFID, que te permiten tener un secundario y, por lo tanto, tener liquidez, y que con la reciente publicación de las directrices de la ESMA de qué es un security, qué es un instrumento financiero y qué es un instrumento MiCA, te permiten realmente hacer virguerías para financiar proyectos sin necesidad de hacer un folleto complicadísimo, irte al régimen piloto y demás. Perdón, que me he extendido más de la cuenta. Perfecto, muchas gracias. También os quería preguntar, ahora nos encontramos en un marco sin fronteras, sin barreras, es decir, yo puedo adquirir un activo financiero tokenizado que se emite en Francia, en Italia, en Luxemburgo, el de Luxemburgo puede adquirir el de aquí. Entonces, no sé si la normativa es muy distinta o si se está abordando de una forma coherente a nivel internacional, de tal forma que exista una cierta equivalencia. Álvaro, tú desde tu experiencia internacional, ¿qué nos podrías decir? ¿Da igual invertir aquí, en un activo tokenizado aquí, en otro sitio? Bueno, lo primero... ¿Se me oye? Sí. Sí. Lo primero también dar las gracias, estoy encantado también de estar aquí.
Yo creo que la base en la Unión Europea es la misma para todos, ¿no? O sea, que MiFID ya se ha modificado para incluir también activos que estén tokenizados y este cambio se ha implementado ya en todos los países de la Unión Europea. Entonces, a día de hoy se puede tokenizar instrumentos financieros en todos los países de la Unión Europea. Lo que pasa es que cada país tiene sus características principales. Por ejemplo, en España está la figura del AERIR, que es muy característica y a la cual se le han atribuido muchas funciones. En Luxemburgo hay una figura parecida para un tipo de activos, pero hay otros activos que no necesitan esa figura del AERIR y el emisor puede gestionar también y tener la responsabilidad de gestionar los activos financieros. Entonces, yo puedo comparar con Luxemburgo porque es lo que más conozco. En Luxemburgo ya hace más de 5 años que se pueden tokenizar instrumentos financieros. Se ha ido progresivamente modificando el marco regulatorio. Primero se empezó modificando para poder emitir instrumentos financieros, luego para poder transmitirlos, luego para poder colateralizarlos y ahora últimamente para relajar. Se ha visto que había todavía algunas barreras de entrada y la última modificación ha sido para relajar un poco el marco regulatorio y permitir que sea más sencillo acceder, por ejemplo, a la tokenización de fondos. Los fondos de inversión en Luxemburgo tienen ya su historia, el del mundo tradicional y también los vehículos de titulización y añadido a esto de la tokenización, pues está facilitando que se realicen proyectos interesantes en este sector y creo que luego tenemos un par de casos de uso que se han beneficiado de ello. Pero, como decía, la base ahora mismo es igual para todos. Yo estoy muy contento de que ya haya 2 ERIR y que se pueda también desde hace meses ya realizar proyectos en España. Entonces, ahora lo que habrá que ver es si con el marco que tenemos será suficiente para que la adopción sea la que esperamos o si habrá que hacer algún ajuste en los próximos meses, ¿no? Y, así, Vale. Punto de vista. Rocío, desde Token City, ¿qué percepción tenéis vosotros? ¿Falta algo desde el punto de vista normativo? Antes comentaba Gloria la parte del mercado secundario. Para poder desarrollar el negocio, ¿qué falta de desarrollo normativo? Sí. No. Hola. ¿Sí? ¿No? Ahora sí. ¿No se oye, pero me oís? ¿O sí? Sí, yo te oigo, pero estoy a tu lado. Vale, estupendo. Lo primero de todo, efectivamente, agradecer el poder estar aquí. Es un verdadero placer volver a mi casa, aparte mi familia es vasca y es una gozada. Yo, independientemente del estado actual y del futuro, sí que también quiero hacer un repaso de dónde venimos, ¿no? O sea, lo digo porque yo realmente estoy emocionada en el momento en el que estamos. Para mí creo que es un momento histórico. Hemos vivido diferentes revoluciones, ¿no?, a lo largo de la historia y ahora mismo yo creo que estamos empezando a vivir una verdadera revolución en el sector financiero y todo el impacto que va a conllevar tanto para el sector financiero como para las compañías también a la hora de financiarse, como a la hora de diferentes productos a los cuales va a poder adquirir directamente el inversor. Nosotros lanzamos Token City en 2020, en finales de 2020, pero veníamos nuestro histórico era ayudar a financiar a las compañías mediante un crowdfunding a la hora de poder financiarse. A no ser que usted invierta en mercados de valores regulados, en el Euronext, en el IBEX 65, en el Nasdaq, el 99,9% de las inversiones en compañías son ilíquidas. Entonces, desgraciadamente, en vez de invertir 100.000 euros, acabó invirtiendo 3.000 euros, ¿no?, en detrimento de la propia compañía y en detrimento de su propia inversión. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de cosas, ¿no? Para poder que las compañías, sobre todo, puedan recibir más financiación y los inversores no estar presos de sus inversiones? Entonces, justo en ese momento, efectivamente, vimos la solución en blockchain. Y ahí es donde nace Token City. Conjuntamente no había normativa específica, como estaba comentando ahora Gloria, porque en la Unión Europea todavía no había efectivamente aprobado ni MiCA ni el Pilot Regime, pero sí que teníamos la legislación civil, la legislación mercantil y conjuntamente con la CNMV lanzamos la primera emisión tokenizada de deuda. Efectivamente, en ese momento
todo el mundo ha escuchado hablar de Bitcoin, todo el mundo ha escuchado hablar de los NFTs, pero el tema de la tokenización era, yo siempre digo, como si fuera el oeste y pelotas de estas, tininín, o sea, vamos, estábamos solísimos, ¿no? Pero nosotros en nuestro empeño de tenemos que seguir ayudando a las compañías y con el tema de la digitalización, vamos, sí o sí creemos en esto. Bueno, pues al mes de lanzar Token City nos llama el economista principal de la Comisión Europea y nosotros ya está, nos van a cerrar esto. Todo lo contrario, la Comisión Europea es una fiel creyente, efectivamente, de la nueva economía tokenizada por toda la dinámica que produce, o sea, aumenta el dinamismo a la hora de hacer llegar recursos a las compañías por parte incluso pues, de microinversores, ¿no? O sea, ya no solo de bancos de banca, de fondos, sino toda la parte de esos microinversores con sus comunidades. Y nos vino a decir que si, bueno, que le tuviéramos, que estaba haciendo un mapeo de todas las compañías que estaban haciendo en España, en Europa, perdón, sobre justos, que estábamos haciendo este tipo de cosas, porque no quería que nuestro regulador nos matara. Entonces, bueno, a partir de ahí nos encontramos con la maravillosa sorpresa en el 2023 que aparecen ya en Europa, nos ponen la alfombra roja a la hora de crear esos primeros mercados de valores tokenizados. Nosotros entramos en diciembre de 2022 en el pilot, en el sandbox de la CNMV para empezar a crear unas primeras bolsas de valores tokenizadas para competir pues, con BME, con Euronext, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, debido a la digitalización de muchos procesos y el evitas tener algunos de los, vamos, la mayoría de los intermediarios, pues puede dar acceso, hay una reducción de costes brutal y puedes dar acceso a muchísimas compañías que a día de hoy no pueden tener ese acceso pues, en el resto de mercados a nivel global. Entonces, como decía efectivamente Gloria, pues primero pues, hemos tenido que ir formando entre varios stakeholders pues, al Banco Central Europeo, a la Comisión Europea, a ESMA, que es el regulador como la CNMV en España, pues para que poco a poco, pues entre todos, fuéramos creando esa seguridad que efectivamente comentabas, para ir dando pasos seguros y luego transponiendo esa legislación. Y dicho esto, cuando ya pues, tenemos la legislación, estamos súper contentos porque tenemos en la Ley de Mercado de Valores el poder representar ya esa acción en un token, pues el regulador español, para dar todavía más seguridad, saca lo que es la figura del ARIR, que no deja de ser, bueno, pues, un ente que lleva lo que es el registro de la titularidad de a quién pertenecen esos tokens, ¿vale? Porque efectivamente esos tokens están en una red de blockchain, están en tecnología, pero para dar todavía más seguridad es como un libro de registro de socios, ¿vale? Y resulta que, claro, solo podían ser ERIR las agencias de valores, los bancos o las sociedades de valores. Claro, en España, en 2023, no había ninguna agencia, ni banco, ni sociedad de valores preparada para esto. Entonces, claro, toda esa ilusión, pues dijo, madre mía, necesitamos este ente para poder hacer emisiones y ayudar a los empresarios. Y bueno, pues empezamos a trabajar, por un lado, con CK Bank, desarrollamos toda la infraestructura tecnológica para que ellos pudieran dar ese servicio. También lo hemos desarrollado para otras sociedades de valores y tuvimos la gran noticia a finales del año pasado que salió la primera ERIR aprobada por la CNMV, que es una sociedad de valores, Ursus, con la cual pues, hace un mes y medio emitimos en España, con la gran noticia, la primera emisión tokenizada aprobada por la CNMV de Dianelum, que es una compañía que está haciendo una emisión de 5 millones de euros. Y nada, esperamos también hacer esa emisión. Quien adquiera ese token adquiere pues, una deuda directamente digital, tiene su token. A la hora de la liquidez, inicialmente se puede plantear un mercado peer-to-peer y la gran noticia, esperamos darla dentro de unos meses, pues son los primeros mercados de valores europeos tokenizados, donde en este caso los accionistas de Dianelum, si quieren, pueden tener liquidez para sus compañías.
un poco por retomar, porque creo que sois unos convencidos, pero hay que convencer también al mercado sobre un aspecto fundamental. Hasta ahora estábamos acostumbrados que cuando adquiríamos activos financieros, en este caso, pues teníamos que pasar por el notario, por un banco, por una agencia de valores, había un proceso, había CNMV, había auditores, bancos de inversión. Bueno, siempre aparecían ciertos terceros de confianza, ¿vale? Que ahora, en cambio, tú puedes hacer estas inversiones desde el salón de tu casa y comprar prácticamente cualquier aspecto. Entonces, un poco sí que me gustaría ahondar en la parte de la seguridad jurídica, que creo que debemos diferenciarla de lo que puede ser seguridad tecnológica o seguridad económica, porque son activos, bueno, pues que tienen otro tipo de riesgos, ¿no? Pero la normativa actual, tanto desde el punto de vista del emisor como desde el punto de vista del inversor, otorga seguridad desde el punto de vista de los derechos y obligaciones de las partes, reconocimiento de propiedad. Entonces, era un poco... Si es un instrumento financiero tokenizado, participan los mismos que participaban siempre, más la ERIR o el mercado en DLT, que en cualquier caso necesita una autorización, ¿no? Ya. O sea, el caso de la ERIR, realmente, o sea, la gran diferencia que hay entre comprar, yo qué sé, un criptoactivo descentralizado como un Bitcoin o un Ethereum es que tú, si pierdes la clave privada, pues has perdido el criptoactivo. En cambio, cuando son instrumentos financieros que cuentan con un emisor, una persona identificada, que es el emisor, como en las finanzas tradicionales a las que estamos acostumbrados, pues hay un sistema que, si tú perdieras la clave privada, no pasa nada. Tú podrías decir, oye, he perdido la clave privada, te identificas y te queman el anterior token, te emiten otro, ¿no? Y esa es la función, por ejemplo, que hace la ERIR, con lo cual es realmente igual que en el mundo tradicional. Y en lo que es nuevo, se ha requerido siempre una figura, pues por ejemplo, estáis buscando la licencia de bolsa en DLT, y eso pues te lo da la CNMV y te registras un registro de ESMA, igual que ocurre. Realmente se ha trasladado, esa idea hay que quitarla ya de la cabeza. El sistema tradicional, es lo que he dicho al principio, son activos financieros, y el que intermedia con activos financieros tiene que tener una licencia. Ya puede ser banco, sociedad de valores, gestora o un nuevo player. O sea, los exchanges de criptoactivos, un Bit2Me, un Binance, un Kraken, tienen que obtener en Europa una licencia. Por mi parte, solamente confirmar lo que dice Gloria, que al final los terceros de confianza siguen estando ahí. O sea, las partes que normalmente están involucradas en una transacción con instrumentos financieros siguen estando ahí. Además, se ha añadido la figura del ARIR para dar aún más confianza y más seguridad tanto al emisor como al inversor. Y además, aparte de eso, la tecnología también está evolucionando para garantizar más seguridad. Por ejemplo, hay auditoría de smart contracts, de los tokens, se puede hacer custodia de los tokens también. O sea que la seguridad y todos los elementos para que se realice una transacción segura ya están ahí. Oh, perfecto. Yo ahora un poco me pongo en la cabeza de una empresa, una pyme, ¿no? Que yo creo que aquí en Euskadi pues es la base de la economía. Quiere llevar a cabo un proceso de expansión y se plantea, ¿puedo acudir a estos mecanismos? Token City habéis tenido una experiencia reciente, bueno, la primera en España, de una emisión tokenizada, aprobada por la CNMV. Y yo creo que lo que el demandante de financiación se plantea, oye, ¿tiene sentido esto para mí? ¿Es muy complejo? ¿Es sencillo? ¿Merece la pena analizarlo? ¿A partir de qué importes estamos hablando? Porque son accesos siempre a financiación. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno una visión de esa experiencia desde el punto de vista del emisor o del demandante de financiación.
A ver, yo creo que es un deber por parte de las compañías el tener diferentes vías de financiación diversificadas, ¿no? O sea, es decir, está claro que todas las compañías pues tienen la vía de financiación financiera, la parte de hacer ampliaciones de capital con fondos de inversión, que al final los fondos acaban entrando en muy poquitas compañías en relación con la cantidad de compañías que hay. Y realmente esto no viene a crear nada nuevo. O sea, ya existía lo que es que las compañías se puedan financiar a través de socios, ¿no? o a través de emisiones de deuda privada, pero no existían de una manera pues donde tú tengas efectivamente de manera digital un dashboard a nivel online donde poder exponer que estás diciendo, hola, mi negocio, necesito esta financiación para poder expandirme por Europa, tengo este track record con estas cuentas anuales, etcétera, etcétera, tengo este business plan y estoy buscando tanto capital para invertirlo en X, Y o Z y voy a emitir 3.000 acciones a 5 euros, 10 euros, 500, 5.000, ¿no? Entonces, es una manera de... Tú lo estás digitalizando y puedes hacer una call a nivel global para poder financiar tu proyecto. Yo creo que es una vía que para mí es muy interesante el analizarla. Y por dónde empezar, ¿no? Lo primero de todo, yo creo que es importante el formarse un poquito, ¿no? Para saber exactamente de qué estás, o sea, pues de qué estás hablando, ¿no? Nosotros ahí, por ejemplo, en Token City, cuando se acercan los empresarios, lo primero de todo hay una primera fase, ¿no? De oye, ¿cómo te puede dar la tokenización? ¿Vale? Y hacemos, como digo, pizarrón, porque no solo puedes hacer emisiones de capital o de deuda, sino es que también pueden llevar otro tipo de prestaciones accesorias o de utilidad que aportan mucho valor también a esa emisión, ¿no? Y bueno, pues esa primera parte, donde bajamos a terreno qué tipo de activos se va a emitir. A partir de ahí ya pues, se empieza a desarrollar, si hay 3 vías, ¿no? Una de ellas, por un lado, se puede ir por la vía de Alius Capital, que es la parte de la primera plataforma europea para hacer emisiones tokenizadas. Ahí pueden hacer emisiones hasta 5 millones, ¿vale? Con todas las capas regulatorias, cotas, toda la seguridad para los minoristas, etcétera, etcétera. O alternativamente puedes crear, nosotros facilitamos la infraestructura tecnológica para que la compañía pueda crear su propio dashboard en su propia web, totalmente customizado para que bueno, pues pueda lanzar los mensajes a nivel de marketing, comunicación y poder comercializar lo que es este activo, ¿no? Entonces, realmente es un paso sencillo. Me comentabas pues, a nivel de costes, ¿no? Pues en Alius Capital, no sé si es un 0, algo de la levantación, del capital levantado, y para crear tu propia plataforma y hacer la emisión, pues unos 30K. O sea, al final no dejas de tener un proveedor tecnológico que también te ayuda con los otros partners a nivel que te dan la seguridad con las diferentes capas regulatorias. Y yo creo que es interesante, porque ahora, por ejemplo, Dianelum ha hecho una emisión de 5 millones, 2 millones los ha colocado en sus socios ecosistema, network, y luego, por otra parte, lo interesante de esto es que ya directamente están ya bueno, con un banco de inversión a la hora de que quieren dar a sus diferentes tipos de inversores de banca privada alternativos, activos alternativos a la hora de invertir de manera digital, ¿no? Para innovar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un poquito los pasos que hay que llevar a cabo. Muchas gracias. Un aspecto que nos preocupa y nos incomoda a los que nos movemos en el sector financiero son los riesgos asociados a la prevención del blanqueo de capitales. Es decir, estas entidades, es decir, yo busco financiación y emito deuda tokenizada, ¿pasan a ser sujetos obligados y a tener que cumplir la normativa de prevención del blanqueo de capitales? Sí, la respuesta es que sí, pero además de eso, también aquí la tecnología facilita el poder cumplir con esa normativa, porque existen, por ejemplo, estándares de smart contracts, o sea, smart contracts que se pueden utilizar para emitir el instrumento financiero,
que permiten la identificación de la persona que hay detrás en todo momento. Es decir, que si yo he verificado que esa persona no está en ninguna lista de sanciones, tiene los recursos suficientes, etcétera, toda esa información va a quedar ligada a la identidad de esa persona, ligada al token, y yo puedo en todo momento saber que todas las personas que tienen ese token han pasado y han cumplido con esa normativa. Entonces, no solamente es entidad obligada, sino que además se puede mejorar todavía más el proceso que existe actualmente. Bueno. De nuevo, lo que comentábamos antes de misma actividad, misma regulación. O sea, quitaros de la cabeza que aquí hay una regulación que tiene más riesgos, es más flexible, podrás creer o no en los activos, ¿no? O sea, al final, toda esta avalancha regulatoria lo que ha venido a hacer es incorporarlos como sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales, requerir que todos los que intermedien tengan una licencia y someterse a las mismas normas o normas equivalentes que la prestación de servicios financieros tradicionales. Y ese es el principio de neutralidad de la tecnología. O sea, las cosas son lo que son, que era lo que comenzaba diciendo, independientemente de cómo estén representadas. Con lo cual, lo que nosotros conocemos en negocio financiero sigue siendo lo que nosotros conocemos, pero es que encima la tecnología te permite hacer cosas que antes no podías hacer y eso que no podías hacer antes, la regulación lo ha cubierto para dar seguridad. Perfecto. Y un último apunte, ya más desde el punto de vista del inversor, ¿no? Porque un poco lo que contaba antes, desde cualquier lado puedes invertir en activos financieros tokenizados, metiéndote en la web, rellenando un formulario, dando algo de información, leyendo bien el white paper. Exacto. Dicho esto, ¿cualquier inversor de cualquier tipo puede invertir o tiene sentido que invierta en activos tokenizados? Esto es el test de idoneidad del cliente. ¿Cualquier inversor puede invertir en una acción del Santander? Cualquier inversión puede invertir. O sea, es decir, yo siempre digo, uno tiene que invertir donde realmente sepa, ¿no? O sea, yo invierto en real estate, porque de hecho, o sea, real estate las inversiones son como más sencillas, ¿no? A la hora de para personas que no tengan conocimientos más exhaustivos. Pero es decir, efectivamente hay esa accesibilidad de activo, al fin, luego en función de la responsabilidad que tú tengas a la hora de, oye, pues lo entiendo o no lo entiendo, decido invertir o no invertir, pero no obstante, sí que es cierto que tú pasas por el test o sea, a la hora del test de idoneidad, ¿no? Sí. Y a partir de ahí tienes que rellenar, o sea, rellenas ese test, sale una conclusión, te dice si eres apto o no apto, pero luego también si tú acabas invirtiendo, tienes ahí unos disclaimers a nivel de que tú también tienes que asumir tu propia responsabilidad. Pero ahí es, oye, pues se hace una emisión de Anelum, por ejemplo, ¿no? Ha publicado el white paper con todas las cuentas anuales. ¿Tengo la capacidad yo de analizar este negocio, de cómo vaya el futuro, si no? O sea, pero esto ya no solo porque sea tokenizado, es si voy a invertir en cualquier compañía que no esté en el IBEX 65, que quizás efectivamente pues tiene otro tipo de procesos más rigurosos a nivel de información, pero a nivel de pyme o empresa familiar o tipo de empresa, es que hay que hacer el mismo análisis desde el punto de vista de la responsabilidad del inversor, ¿no? Sí, pero bueno, que ahí también entra mucho todo lo que tiene que ver con protección del consumidor, publicidad engañosa, es decir... Pero es exactamente igual que o sea, es como si yo ahora tengo una compañía y hago una ampliación de capital. Entonces, ahora mismo, ¿cómo lo hacen las compañías? Pues o sus socios siguen, o sea, que no estén en el IBEX 35, ¿no? Pues o sus socios siguen invirtiendo o tengo que buscarme otro socio. Ese otro socio pues hará su análisis pertinente. Pero es que es exactamente la misma normativa. Lo que está cambiando es el formato y la accesibilidad. Y para completar, sí que es cierto que si vamos a consumidores, pues hay que cumplir con normativa adicional, que si fuésemos a inversores profesionales o cualificados, pero bueno, como dice Rocío, no deja de ser lo mismo que para instrumentos financieros tradicionales, claro. Así que...
Es que de hecho la pregunta es, ¿alguien entiende cómo funcionan las referencias de registro? O sea, es que no lo sabe nadie, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la bolsa, acabé entendiendo cómo funcionan las anotaciones en cuenta, ¿no? A raíz de tener que entender la operativa para resolver aspectos jurídicos. Pero nadie sabe cómo funcionan las anotaciones en cuenta. ¿Por qué tú tienes que saber, o tú sabes cómo funciona? Yo es que no sé ni cómo funciona el microondas de mi casa, tío, y lo utilizo todos los días. O sea que, quiero decir que la tecnología normalmente somos usuarios sin tener que entender cómo funcionan las cosas. Y de nuevo, una emisión de una compañía que tiene un primario y no un secundario, pues no es líquida, pues evidentemente se lo podrás recomendar a aquellos inversores que estén dispuestos a no tener liquidez y que quieran exponerse a alternativos, que ahora hay mucho apetito, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo, y ya con esto termino, a que para mí ahora el activo más interesante para estructurar cualquier financiación de una empresa, ya la empresa cotice, no cotice, tal, no es tanto los instrumentos financieros tokenizados, sino el uso de los tokens de utilidad, basándote en la interpretación que te permite ahora, en el documento que salió esta semana o se filtró a finales de la semana pasada, sobre la interpretación de qué es un instrumento financiero de ESMA, porque antes cualquier exposición, o sea, cualquier inversión que tú la hicieras pensando en unas expectativas de ganancia o retorno financiero, te hacía que fuera un instrumento financiero, pero ahora se ha dicho que no necesariamente, con lo cual ahí se abren una serie de oportunidades magníficas para poder hacer financiaciones sin tener que irte al régimen de MiFID. Pues muchas gracias, muy interesante, muy aclaratorio todo. Abrimos un turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna consulta o abordar alguna cuestión que no hemos tratado, están ellos, en particular, a vuestra disposición. No me creo que Alfredo no tenga alguna pregunta. Gracias. Bueno, yo desde el absoluto desconocimiento de este mundo de criptoactivos, bueno, sí tenía dos preguntas. Una, a ver si podéis explicar un poco más este tema del token de utilidad, los tokens de utilidad, en qué consisten. Creo que puedo tener una idea. Y en segundo lugar, tiene que ver con la fiscalidad, ¿no? Porque siempre, o sea, yo por lo poco que sé, bueno, pues se habla de que los blockchain, los bitcoins, etcétera, pues carecen de transparencia fiscal. Toda esta parte de, bueno, es lo que entiendo, por eso he dicho, he empezado con mi desconocimiento y así puedo soltar todo lo que quiero, ¿no? Y luego, pues bueno, a ver fiscalmente, bueno, pues cómo se registra o cómo se puede fiscalizar este tipo de activos. A ver, los tokens de utilidad se prevén en MiCA. Y un ejemplo sería, imaginaros, no sé, que una empresa que fabrica coches quiere poner aquí en Bilbao, que a lo mejor existe, pero yo no lo conozco bien, pues una flota de smartcillos, ¿no?, que puedas alquilar por aquí y tal, y quiere financiación para esto. Entonces saca un token de utilidad donde cuenta, o sea, por qué Bilbao es idóneo para lanzar este proyecto, de tal, y en el token de utilidad se dice, oye, pues si tú inviertes en esto, pues vas a tener un descuento de un 50% cada vez que utilices el coche, y además de los beneficios que generemos en este nuevo proyecto, pues vas a tener un retorno de un tanto por ciento, ¿vale? Eso antes te ibas de cabeza a instrumentos financieros. Pues ahora no, desde la semana pasada. Entonces, ¿y qué haces? Haces un white paper. Porque claro, ¿tú qué quieres? O sea, incluso podrías no hacer un white paper si no tuvieras secundario, pero tú lo que quieres es que eso tenga secundario para que después tenga valor. Entonces, haces un documento que por los requisitos de MiCA son parecidos al folleto, pero es mucho más liviano, y lo puedes tener emitido en primario y en secundario en cuestión de nada. Eso es súper interesante. Y luego los criptoactivos, pero ahí ya te vas a criptoactivos, pues eso, bueno,
todos los criptoactivos, siempre, si tú lo vendes y generas una plusvalía, siempre está sujeta a tributación, cosa distinta es que la gente no los tributará. Pero desde ya el año pasado hay una normativa española que obliga a todos los exchanges españoles a reportar, igual que la información fiscal que te pasa al banco, ahora los exchanges pasan la información fiscal a la agencia tributaria de todos los poseedores de criptoactivos en España, desde luego de las transacciones, y por lo tanto ya están absolutamente metidos. O sea, de nuevo, es que es lo mismo, igual que o sea, tu exchange, si compraras criptoactivos, te mandaría una vez al año tu información fiscal, igual que te lo manda un banco. A no ser que lo compres en un peer-to-peer. Bueno, claro, que sea descentralizado, efectivamente, o en entidades que no estén en España. Pero para las que no están en España hay una normativa en tramitación, DAC 8, ¿no? Creo que es, que esto va a pasar pues, el año que viene. De tal. Aquí en España somos siempre más puristas y adelantamos un poquito todo, pero o sea, la información fiscal va a existir también en toda Europa. Además que la información fiscal es la misma. Lo que decía, o sea, por ejemplo, a nivel de tokenización, la fiscalidad es la misma, porque es que es el activo, o sea, no Claro. se me explico. O sea, si yo adquiero una acción y la acabo vendiendo, pues tendré que tributar sobre la plusvalía, ¿no? O un Bitcoin, pues es lo mismo. O sea, si yo lo compro y lo acabo vendiendo, pues tendré que tributar sobre la plusvalía. O sea, es decir, ahí la fiscalidad no cambia para nada. Bien, pues muchas gracias a vosotros por atendernos y le doy paso a Alexander, que le tenemos hoy pluriempleado, que va a hablar sobre el estado actual de la técnica en materia blockchain. Gracias.